¿Qué tal, chicas y chicos? Bienvenidos a la clase de esta semana. Soy su profesor Vladimir Molina y este es mi canal Pasión por el Saber. En la sesión de hoy analizaremos el concepto de creencia. Esta es un tipo de idea que está en la base de nuestras conductas, es un supuesto que determina nuestro modo de pensar y la manera en que interactuamos con el mundo. Esto será de gran ayuda para entender qué idea tenemos de Dios y cómo la relación que tenemos con Él a partir de la idea con la que lo representamos determina nuestra actitud religiosa. Vamos a ver. En primer lugar, tenemos que considerar el origen etimológico. Los griegos, en especial Platón, utilizaban tres términos para hablar del modo en que nosotros creemos o pensamos que algo está dado. En primer lugar, tenían la palabra doxa, que generalmente en griego se traduce por opinión, y que es la afirmación que nosotros hacemos respecto a un estado de cosas. Luego tenemos la palabra eikasía, que refiere a cómo algo se presenta, como para nosotros nos aparece algo sin una mayor justificación, sin una solidez argumentativa, lógica, sino que simplemente pensamos, nos parece que eso es el estado de cosas. Y luego tenemos la palabra pistis, que refiere a cuando nosotros creemos, afirmamos que algo es del modo en que se presenta, pero aún así no hemos dado una justificación lógica, no hemos dado una demostración de hecho. La diferencia entonces entre eikasía y pistis es que en el caso de eikasía, a mí simplemente me parece que algo es como lo estoy pensando, y en cambio en la pistis yo creo que es, pero en ninguno de los dos he dado una demostración. Para Platón, la demostración viene cuando yo soy capaz de mostrar que efectivamente ahí se da lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, y eso sería la episteme, un verdadero conocimiento. Como podemos ver, el concepto de creencia va a ser muy útil y va a ser muy interesante al momento de pensar el fenómeno religioso. En particular, cuando nosotros hablamos de Dios, estamos ya teniendo una opinión de lo que puede ser Él a partir de la creencia o el supuesto con el que nosotros estamos contando, que no estamos cuestionando y que no es más que una idea que no es consciente para nosotros sobre eso que es Dios. Esto significa que nosotros tenemos siempre una creencia, tenemos siempre algo que está dado de manera firme respecto a la relación con Dios y que va a determinar mi concepto o mi idea de Él. Por ejemplo, si yo soy ateo, yo tengo la firme creencia de que eso que algunos llaman Dios no existe, o que eso que me presentan con el nombre de Dios carece de sentido, carece de un marco de razonabilidad o aceptación que me permita acogerlo o incluso simplemente reconocer que podría existir. El ateo cree firmemente, tiene ciertas ideas que no está haciendo presente, pero que sí están funcionando en él al momento de hablar de Dios y por tanto lo llevan a concluir que Dios no existe. Y para él tendría que hacerse evidente, tendría que sacarse a la luz esas mismas creencias que lo llevan a pensar que Dios no existe, de modo que él pueda criticar o cuestionar su propia posición. Sucede lo mismo con aquel que afirma la existencia de Dios. Quien cree
que Dios existe, tiene un conjunto de creencias, de ideas que están operando en él, que no son evidentes, que él no está reflexionando o no las considera al momento de llegar a esa creencia, porque simplemente lo llevan a pensar así. Y al momento de cuestionar, al momento de criticar, tratar de encontrar o incluso quebrar esas mismas creencias, es que se hace evidente por qué pensaba que Dios podía existir y además cómo había formulado esa idea de Dios. Y es que tanto para aquel que cree que Dios existe como aquel que cree que Dios no existe, hay también una formulación de la idea de Dios. En ellos opera una comprensión conceptual de lo que es Dios, y eso es lo que ellos afirman o niegan. Y obviamente esa idea de Dios puede variar según el contexto, según el momento histórico, según las influencias culturales que cada persona ha recibido y que determinan lo que ellos creen es una religión verdadera o una actitud, una respuesta frente a la pregunta por la religión. En este sentido, es muy útil lo que señala Rudolf Otto. Cuando Rudolf Otto aborda el fenómeno de lo sagrado, hace una distinción entre lo que es la manifestación de lo sagrado en sí mismo, lo que se hace manifiesto como sagrado, y habla del numen, o sea, una categoría para referir a algo excepcional, a algo superior, a algo sobrenatural y que nosotros solemos llamar lo divino. Y a ese numen, a eso que sobrepasa nuestra comprensión, que se hace manifiesto como luminoso, Otto dice que es estrictamente irracional porque no somos capaces de explicarlo con nuestros términos racionales. Es decir, el numen es irracional porque cuando lo tratamos de explicar, nuestras palabras no alcanzan. Y cuando nosotros insistimos en explicar esto que en sí mismo es irracional, supera nuestra comprensión, y lo tratamos de llevar por el camino de la razón para hacerlo comprensible, lo que hacemos es dar lugar a la religión. La religión es entonces ese esfuerzo racional por explicar el numen, por explicar un misterio que en sí mismo sobrepasa cualquier límite humano, pero que aún así tratamos de comprender y tratamos de unificar. Y es ahí donde se formula específicamente la idea de Dios. La idea de Dios es la comprensión racional que tenemos de un misterio irracional. Y es que claro, si Dios o lo que entendemos por Dios es Dios, siempre va a ser superior a cualquier límite humano que nosotros intentemos poner. Siempre va a ser más de todo lo magnífico o todo lo maravilloso, todo lo tremendo con lo cual tratemos de hablar de él. Y ahí también se entiende que cada religión o cada grupo religioso tenga una comprensión distinta de lo que es Dios, porque ellos intentan explicar desde su situación, con sus herramientas conceptuales, esto que viven desde el misterio y lo tratan de llevar a palabras humanas, a palabras o términos conceptuales que no necesariamente van a coincidir, y más bien, como evidencia el estudio de la historia de las religiones, incluyen muchas variaciones o incluso oposiciones entre lo que cada religión comprende por Dios. En síntesis, podemos señalar que nuestras creencias son ideas con las cuales nosotros contamos para hacer nuestra vida. Y estas ideas, que operan en el orden de la firmeza, de la solidez, se pueden quebrar provocando profundas crisis que nos hacen atender a lo que habíamos supuesto y reformular lo que habíamos pensado, lo que habíamos dado por un hecho y por tanto no estaba cuestionado.
Y precisamente en el orden religioso, la idea que nosotros tenemos de Dios es una creencia, es un juicio o una opinión que hemos asumido, que nos parece sólida, pero que puede ser reformulada sin que en modo alguno niegue, pero tampoco afirme de manera definitiva la existencia de Dios. Podemos decir que vive o que está muerto, y es que lo que sean los dioses, Dios o la divinidad, en sí mismo, desde ese puro numen irracional, le es indiferente lo que nosotros opinemos de él, porque esa opinión es la explicación conceptual, racional, con la cual nosotros tratamos de reducir algo que por sí mismo es un profundo, un tremendo misterio. Y ahí es donde luego la religión va a tener que introducir el concepto de revelación para dar consistencia, para poder justificar características particulares, características básicas y elementales que pertenecen a Dios y que nos dan cierta seguridad respecto a lo que Él podría ser y lo que podría querer para nuestras vidas. Ese es precisamente un problema teológico que podremos abordar en una próxima ocasión. Pues bien, chicos y chicas, dejamos nuestra sesión de hoy hasta aquí. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado a pensar este tema de la religión y cómo nosotros tenemos distintas opiniones y creencias respecto a lo que podría ser Dios. Como siempre, si tienen cualquier consulta, me pueden enviar un correo o dejar un mensaje en los comentarios. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su me gusta y suscribirse si no lo han hecho. Espero sea una gran semana para cada uno de ustedes. Soy su profesor Vladimir Molina y este ha sido mi canal Pasión por el Saber. Adiós.